Todos conocemos el ciclo. Se anuncia que nuestro anime favorito tendrá un live action. Primero sentimos curiosidad por cómo se hará adaptado y cuando sale el tráiler la decepción es absoluta. Parece una maldición irrompible. Pero si siempre no esperamos nada de estas producciones, entonces ¿de dónde surge esta insistencia de la industria por adaptar producciones japonesas a la vida real si casi siempre fracasan? En la era moderna del entretenimiento, los estudios de Hollywood y las grandes productoras japonesas dependen de propiedades intelectuales preexistentes. Crear una historia original de cero es un gran riesgo. Sin embargo, el anime y el manga ya traen consigo décadas de construcción de mundo y de fans asegurados. La idea corporativa es tomar estas historias que históricamente tenían un nicho específico y traducirlas al formato mainstream por excelencia. La acción real quiere el dinero del fan de la animación, pero también el del espectador casual, que jamás vería un dibujo animado. Pero en ese intento de masificar la obra, casi siempre la destruye. Para entender por qué, primero debemos preguntar algo más profundo. Debes tener una gran presión espiritual para ser capaz de ver a un hueco. ¿Eh? Los huecos comen almas como la tuya. Eso es lo que quiere. ¿La mía? Si la animación ya nos permite crear mundos visualmente perfectos y sin límites, ¿por qué los fans siempre sienten curiosidad ver a estos personajes interpretados por actores de carne y hueso? No es un capricho moderno. Hace más de 2000 años, el filósofo griego Aristóteles explicó este fenómeno en su obra poética. Él introdujo el concepto de la mimesis, que se traduce como imitación. Aristóteles argumentaba que los seres humanos tenemos un instinto natural por imitar la realidad y, más importante, sentimos un placer estético profundo al ver la realidad representada y anclada en nuestro mundo. De Asa hacía el pretencioso citando a un muerto. Sin embargo, sí creo que queremos tomar lo abstracto y fantástico y darle peso y gravedad. Ver actores reales valida la historia en nuestra propia realidad. Nos da la ilusión de que la fantasía es tangible. El problema estalla cuando los directores intentan forzar las leyes de la animación en el mundo físico, lo cual siempre queda raro o mal, por no entender con profundidad del por qué funcionan en su mundo animado y no en el nuestro. Veamos cómo esta búsqueda de lo real puede terminar en un desastre visual y narrativo, y las raras veces que sí han funcionado. Empecemos por lo imperdonable, Dragon Ball Evolution. Aquí el error fue el desperdicio absoluto por la obra original. Tomaron un relato épico de artes marciales y aventura y lo convirtieron en una película genérica de adolescentes en un instituto estadounidense. No adaptaron nada, solo usaron los nombres para vender entradas. Tranquilamente podés cambiar el nombre de la película y sus personajes y sería una película más del montón. Pero a veces el exceso de fidelidad es igual de destructivo. Este es el síndrome del cosplay caro, muy común en adaptaciones hechas en Japón, como Full Metal Alchemist. En Full Metal Alchemist, ver a actores japoneses usando pelucas brillantes en escenarios que intentan emular la Europa de la revolución industrial rompe por completo la inmersión. En Shingeki no Kyojin alteraron la estética claustrofóbica por un Japón post-apocalíptico. Los personajes perdieron su esencia y los titanes, a mezclarse con actores reales, pasaron a ser aterradores a verse ridículamente plásticos. Aparte de cambiar completamente la historia original, entendieron el concepto pero no la historia del punto de parecerse más en fanfic que no entendió la obra original, como te odio de Devil May Cry. Luego tenemos la desconexión temática, y no hay mejor ejemplo que Death Note. Si comparamos las películas japonesas originales con la película de Netflix como dos mundos distintos, las películas japonesas entendieron que Death Note es un thriller psicológico, una partida de ajedrez entre dos mentes brillantes. Netflix, por su parte, transformó a Light en un adolescente hormonal que usa la libreta para impresionar a una chica, convirtiendo un thriller filosófico en un slash gringo. Parasite, que me parece un anime de 20/10, tiene un live action totalmente decepcionante. Y no hablo de su serie de Netflix, que no la vi, sino de sus pelis de CB. Mantiene el concepto del anime, sin embargo, hacen cambios o adelantan sucesos que no te dejan procesarlo de una manera adecuada. Pero no todo está perdido. ¿Cuándo funciona un live action? En mi lado occidental, One Piece de Netflix. ¿Por qué funcionó? Porque el creador del manga, Oda, supervisó todo. Entendieron que el mundo de One Piece es inherente absurdo, así que en lugar de ocultarlo, lo abrazaron con set prácticos, añadiendo más complejidad al mundo a la hora de crear con antelación suceso en que en el anime te lo mostraban más adelante. Crea de que hay escenas que quedan raras en la verdad. Entre todos supieron saber adaptarlo, entendiendo que hay cosas que Luffy en la animación puede hacer, pero en lo real no. No considero que sea lo mejor de la hecho en el anime, ya que aún tienen problemas con tema de la dirección, pero es lo más cercano a algo bueno. Por supuesto, funciona maravillosamente con Erased. Hacer una historia fundamentalmente en el misterio humano y manejar elementos narrativos de Slice of Life, combinados con
suspenso y misterio no depende de poder o escenas creadas en la animación. La transición a personas reales se siente natural y potencia el drama emocional, explayando más la actuación por encima de los efectos o exageración de expresión. Me pueden seguir en mi Twitch, que hago stream casi todo el día. Estoy terminando el Blasphemous 2 y empecé el Alan Wake 1. Y voy a seguir con el Alan Wake 2 cuando termine. Querías verme. Aquí estoy. Quería ver lo que harías. Y no fue una decepción. Dejaste morir a 5 personas. Y luego dejaste a Dent tomar tu puesto. Y hasta para mí eso es cruel. ¿Dónde está Dent? Esos mafiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. Ya no será como antes. Llegado a este punto, mucha gente se pregunta si Hollywood llega bien con adaptando cómics de superhéroes estadounidenses, ¿por qué falla tanto con el material japonés? La respuesta está en la cultura de publicación. El cómic estadounidense de Marvel o DC es por diseños un medio de reinvención constante. Batman no le pertenece a un solo autor. Ha sido escrito y dibujado por cientos de personas durante 80 años. Existen multiversos, reinicios y universos alternativos. Cuando un director en Hollywood hace una película de Batman, el público ya está predispuesto a aceptarlo como una nueva interpretación. El manga es todo lo contrario, es una obra de autor único. Un mangaka es un solo canon histórico, una sola forma en la que los personajes hablan, visten y toman decisiones. Es sagrado. Por lo tanto, cuando un estudio intenta aplicar la fórmula estadounidense de reinvención al manga, cambiando el origen de un personaje o el tono de la obra, el fanático no lo ve como una variante del multiverso, lo percibe como una falta de respeto a la visión original. Tu compañera, la señorita Miércoles, es una espía y una traidora. Resulta que ella es la princesa perdida de Alabasta. Vamos a buscarla. Y aquí llegamos a la lección más importante de todo este video, el secreto de un gran live action. Mientras que la adaptación de cómic no es ser 100% fiel al material original, el secreto es aportar algo nuevo, narrativa y visualmente, porque la animación o paneles y la acción real hablan idiomas diferentes. Tomemos como ejemplo las mejores adaptaciones de superhéroes. El Batman de Christopher Nolan no es visualmente fiel al cómic clásico. Nolan le quitó los colores saturados, le dio un traje de armadura militar y ancló a los villanos a la mafia y el terrorismo. Sam Raimi cambió la biología de Spider-Man dándole telarañas orgánicas porque creía que aportaba a la metáfora de la pubertad. No fueron calcos exactos, pero tradujeron la esencia de los personajes al lenguaje del cine, añadiendo textura, sonido y psicología. A veces Hollywood falla al hacer esto, pero cuando acierta crea obras maestras. Ese es el error crítico del anime en live action. Los tropos de la animación no se pueden actuar. En el anime, si un personaje está nervioso, le sale una gota de sudor gigante en la cabeza. Si está sorprendido, los ojos se le salen de las órbitas. En medio de un salto, un personaje puede tener un monólogo interno de 2 minutos. Esas son herramientas puramente de la animación. Pones a un actor real a gritar el nombre de su ataque durante 5 segundos antes de dar un golpe, o si lo haces actuar de manera exagerada y sobreactuada intentando imitar un dibujo 2D, no se ve épico, da vergüenza ajena. El director debe encontrar la manera de traducir esas gotas de sudor a través de la iluminación, la actuación sutil o un movimiento de cámara, hasta un cambio en el escenario, siempre y cuando pueda mantener la esencia original que quiso transmitir el autor. Jojo, debes saber que la máscara de piedra no ha sido destruida. El hombre que la utiliza, Dio, es que la tiene. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que Dio la tiene? Así es. Adaptar un anime no significa fotocopiar las páginas de un manga y obligar a actores a moverse como marionetas. Significa entender el núcleo emocional de la obra y atreverse a usar las herramientas del cine, la fotografía, la música, el lenguaje corporal, entre otros aspectos. Todo para contar esa historia desde un ángulo que la animación no puede ofrecer. Hasta que los estudios no comprendan que deben adaptar el alma y no el caparazón, las malas adaptaciones seguirán vigentes. Y por el momento, lo más fácil adaptar siempre serán historias enfocadas más en el drama y que algo con poderes todo el tiempo. Bueno, acá está el video de hoy. Y bueno, me pueden seguir en Twitch, que hago stream. Se pueden suscribir acá y nos vemos la próxima semana.